Mi esposa no esperó una respuesta antes de iniciar un matrimonio abierto. Ese movimiento le costó su trabajo y su felicidad. Soy un hombre de 36 años, hombre, había estado casado por 9 años con Catalina, de 37 años, y realmente pensé que había escapado de la zona de peligro de mi matrimonio. Siempre supe que la fase de luna de miel nunca iba a durar. Pero me alegraba que, después de eso, todavía nos tratáramos como personas que se amaban. Después de 9 años enteros de estar casado con ella, y más años antes de eso cuando éramos novios, pensé que conocía a esta persona de pies a cabeza. Sabía que todavía tendríamos problemas aquí y allá, pero nunca pensé que sería una infidelidad. Leemos las historias aquí todo el tiempo, y cuando lo hago, es mucho más fácil para mí no alterarme demasiado porque siempre asumí que no sería el tipo de cosa con la que yo tendría que lidiar. Mírenme ahora, miren las cartas que me han tocado. La vida apesta. Supongo que la persona que dijo que nunca se debe decir nunca no estaba equivocada. Las cosas estaban bien en nuestro matrimonio. Eso es lo que yo pensaba. No había problemas recurrentes. Tuvimos momentos difíciles económicamente al inicio de nuestro matrimonio, pero las cosas mejoraron y eso ya casi nunca era motivo de pelea. Con el paso del tiempo, entendimos mejor las emociones del otro, así que teníamos peleas tontas con mucha menos frecuencia. Las cosas en la alcoba también eran geniales y siempre probábamos cosas nuevas para mantener ese aspecto de nuestra vida picante. En lo que a mí respectaba, teníamos una buena vida y un buen matrimonio. Y por eso me quedé realmente desconcertado cuando ella me sentó un día y, de manera muy casual, dijo que quería que exploráramos la idea de un matrimonio abierto. Salió de la nada. De hecho, habíamos hecho el amor la noche anterior y fue fantástico. Así que ese fue el primer lugar al que fue mi mente. Ella pudo ver que yo estaba en shock y le pregunté si yo había hecho bien mi trabajo. Ella dijo que sí y que no tenía nada que ver con eso. Me resultó súper difícil de creer porque personalmente creo que no hay razón por la que querrías acostarte con alguien más a menos que no te estén rascando la comezón adecuadamente. Esta es alguien de quien nunca sospeché de infidelidad o incluso de tener la intención de engañarme. Y la persona me está diciendo que quiere arruinar nuestro matrimonio y simplemente empezar a acostarse con otras personas así como así. Nunca le he visto el sentido a ese concepto porque, ¿cuál es la diferencia entre eso y simplemente romper para poder estar totalmente sin compromiso el uno con el otro? Le pregunté qué sentía ella que un matrimonio abierto iba a aportar a nuestra relación que no estuviera ya allí, y le dije que, antes de que respondiera, necesitaba preguntarse si lo que fuera que fuese realmente valía los riesgos que un matrimonio abierto podría tener sobre nosotros. Ella dijo que nuestro matrimonio se estaba haciendo viejo y que por eso corría el riesgo de volverse monótono. Sin importar cuánto intentáramos condimentar las cosas en la alcoba, me pidió que recordara la emoción de cuando era un tipo más joven y no estaba comprometido con nadie. Le dije que ella sabía que yo no era ese tipo de persona cuando era más joven porque no lo era. Antes de conocerla, solo me había acostado con 4 personas. Así que no es como si yo fuera la persona con más recorrido en ese departamento. Ella me dijo que era mi elección sentir esa emoción. Dijo que un matrimonio abierto era puramente físico y que nuestras emociones seguirían perteneciendo el uno al otro. Le dije que no me gustaba cómo sonaba eso porque sonaba que me estaban convirtiendo en un cornudo. Yo sería el que se quedaría sentado en casa mientras sabía que mi esposa estaba fuera siendo embestida por otros hombres. Ella dijo que yo lo estaba viendo desde un solo ángulo porque yo tendría la oportunidad de hacer exactamente las mismas cosas que ella estaba haciendo y, si hubiera algún aspecto negativo, ella tendría que lidiar con ellos también. Todo el asunto me sonaba muy tonto porque el concepto de un matrimonio abierto o una relación abierta es simplemente algo con lo que nunca estaré de acuerdo. Algunas personas dicen que se trata de confianza o de mantener las cosas frescas. Pero puedes confiar en tu pareja sin que otras personas estén involucradas. Y definitivamente puedes mantener las cosas frescas con una sola persona. Le dije mis sentimientos honestos de que sentía que yo no estaba haciendo bien el trabajo o que ella extrañaba el tipo de vida que tenía antes de verse comprometida conmigo. Ella afirmó que ese no era el caso. Dijo que simplemente pensaba que era algo bueno que probáramos y que podríamos intentarlo durante un mes o 2 para ver cómo nos iba. Le hice saber otro problema que tenía, que era probablemente mucho más probable que ella encontrara personas para acostarse con ella que yo. Es simplemente la forma en que son las cosas en el mercado sexual. Le dije que no tratara de convencerse de que no era la verdad. Una mujer cualquiera podría caminar por la calle y declarar que quiere tener sexo y encontraría a varios interesados. Nunca será así para un hombre. Yo terminaría luchando por encontrar una sola pareja en el matrimonio abierto y ella tendría demasiados para contar. Como hombre en un matrimonio, no debería haber ninguna razón para participar en un matrimonio abierto a menos que seas tú quien lo sugirió por la razón que sea. Ella siguió tratando de convencerme de que lo disfrutaría y que deberíamos darle una oportunidad. Le pregunté por qué era tan insistente en ello. Habíamos estado casados por 9 años y las cosas habían estado bien todo ese tiempo. Quería saber por qué nunca lo había sugerido antes de ahora. Ella dijo que no era la primera vez que lo pensaba. Era solo la primera vez que hablaba de ello. Era un tema en algunos de los videos que había visto en Instagram. Y aunque no le había entusiasmado en ese entonces, pensó que podría ser algo interesante de probar. Le pregunté si había alguien a quien le hubiera echado el ojo porque eso haría que tuviera sentido para mí.
Lo entendería si fuera básicamente solo una forma de pedir permiso para acostarse con alguien. Ella pareció ofendida por eso, como si yo acabara de decirle que me estaba engañando. Dijo que eso estaba lejos de ser el caso y que yo básicamente la estaba llamando desleal si estaba implicando que le había echado el ojo a alguien más. Yo solo estaba tratando de entender por qué estábamos teniendo tal conversación y por qué era tan seria. Ella no estaba bromeando al respecto. Le hice saber que lo iba a pensar porque en ese momento solo quería salir de esa situación. Era una discusión agotadora de tener y cuanto más hablábamos de ello, más empezaba a alterarme. Dejé en claro que mi respuesta era muy probable que fuera un no. Pero solo para que ella estuviera feliz, lo pensaría. Bueno, realmente lo iba a pensar, pero sabía que iba a ser un no después de hacerlo. No había nada atractivo para mí en la idea. Ella pareció lo suficientemente feliz de que diera esa respuesta. Así que tomé lo que tenía y lo dejé así. Como alguien que ha leído muchas historias sobre esposas y novias pidiendo abrir la relación, sé que nunca presagiaba nada bueno. Sabía que era o que ya había empezado a engañarme y quería encontrar una forma de legalizarlo, o que tenía a alguien con quien quería acostarse y necesitaba un visto bueno indirecto. Todas las razones que me dio eran basura porque personalmente siento que no hay ninguna razón sensata detrás de una relación abierta más allá de simplemente ser una zorra y querer acostarse con otras personas porque la única persona que tienes no es suficiente para ti. Eso es prácticamente todo si me preguntas a mí. Debido a que tenía esas ideas en mi cabeza, me di cuenta de que la única manera en que iba a descubrir la verdad sobre sus intenciones era si revisaba su teléfono. Ella actuó como si yo le hubiera disparado cuando impliqué que había alguien más. Así que no iba a ser honesta conmigo. Un investigador privado sería demasiado caro y podría no encontrar nada. Así que decidí ir por la ruta clásica. Fue aproximadamente una semana después de que tuvimos la charla y todavía no le había dado una respuesta. Ella me había preguntado como 3 veces y la tercera vez estaba claro que empezaba a irritarse porque yo todavía no había dicho nada. Sin embargo, lo ignoré y sabía que mi respuesta solo vendría después de que revisara su teléfono. Me resultó difícil encontrar la oportunidad perfecta, pero lo logré una noche cuando ella estaba particularmente cansada y había tomado algo de vino para ayudarla a dormir. Sabía que iba a dormir profundamente, así que tan pronto como escuché el ronquido ligero, agarré su teléfono y fui directo a sus mensajes con sus amigas. Tuve que desplazarme mucho hacia arriba porque estaban hablando de muchas tonterías, pero finalmente llegué a un punto en el que hablaban de relaciones abiertas. La mitad de ellas no estaban de acuerdo con la idea, pero la otra mitad sí, y una de ellas era mi esposa. A las otras 2 chicas que estaban de acuerdo les gustaba porque siempre era una situación de ganar-ganar. Como mujer, tienes tu elección de con quién quieres acostarte, y sabes que él siempre estará luchando para igualar tus números. Cuando subí más, vi que el inicio de la conversación era mi esposa preguntándoles qué pensaban sobre las relaciones abiertas. Cuando continué desplazándome, apareció el nombre de Fabián, y pude deducir que esa era la persona a la que mi esposa parecía haberle echado el ojo. Sin embargo, no pude saber quién era él porque ella nunca había mencionado el nombre antes. Revisé sus mensajes y encontré a Fabián como contacto. Allí, pude deducir que él era un cliente con un negocio con el que ella trabajaba, y las cosas habían comenzado de manera muy profesional. Pero unas 3 semanas después de su relación profesional, ella había comenzado a hacer algunos comentarios coquetos muy leves sobre su apariencia, su altura y su cuerpo. Ella lo invitó a cenar, usando discusiones de trabajo como excusa, y aparentemente había sucedido. Ella se refirió en broma a ello como una cita después. Fue unos días después de eso que ella me había planteado la idea de un matrimonio abierto. Estaba claro que sirvió de catalizador para eso. Ella había seguido hablando con él después. La parte donde todo se desmoronó para mí fue que, 2 días antes, el flujo de sus mensajes dejaba claro que algo había sucedido entre ellos. Y como tengo más de 2 neuronas, era evidente que se habían acostado. Tuve que hacer memoria, pero fue la misma noche en que ella había llegado a casa casi 2 horas más tarde de lo habitual, y había inventado alguna excusa. Fabián no parecía estar cómodo con lo que había sucedido. La conversación entre ellos fue así: ¿tienes esposo? No. Lo tengo, pero no me importa. Eso fue fantástico, pero a mí sí me importa. No es la gran cosa, Fabián. Estamos a punto de abrir nuestro matrimonio de todos modos. Ni siquiera miento sobre eso. Si aún no está abierto, no debimos haber hecho eso. No estuvo bien. Ella no respondió por casi 30 minutos antes de replicar. Está bien, eso no cambia que me encantó y estoy abierta a ello si alguna vez dejas de ser tan moralista. Ese pequeño fragmento de la conversación me rompió. Ya era suficientemente malo que me propusieran un matrimonio abierto porque eso era lo suficientemente cercano a hacerme querer pedir el divorcio, pero sabía que no lo iba a hacer si veía que todo estaba claro con ella. Sin embargo, ver que ella preguntó y aún así siguió adelante para hacerlo muestra lo estúpido que fui al haber siquiera considerado dejar pasar las cosas. Al final del día, ustedes siempre han tenido razón. Una mujer pidiendo un matrimonio abierto siempre va a ser una señal de que las cosas han terminado. Documenté todo, incluyendo su conversación con sus amigas en su chat grupal, y voy a hacer lo mismo cuando la confronte. No sé cuándo va a hacer eso, pero las cosas terminaron. Por ahora, voy a concentrarme en poner en posición a un abogado de divorcios, y me encargaré de lo que venga después.
Actualización 1. Esta es una actualización de la publicación que hice antes sobre Catalina, mi esposa, pidiéndome abrir nuestro matrimonio, escuchando mi, lo pensaré, pero aún así siguiendo adelante para acostarse con la persona con la que quería acostarse. Esa persona, Fabián, fue la razón completa por la que propuso el matrimonio abierto. Mi primera línea de acción fue ir y conseguir un abogado. Tuve que buscar un poco porque quería a alguien en quien pudiera confiar realmente para que no me fallara cuando llegara el momento. Y afortunadamente, encontré justo eso, aunque me costó un poco más de lo que esperaba tener que pagar. Lo que me costó aún más fue tener que pagar por un investigador privado porque necesitaba más información sobre Fabián. Su nombre de pila y número de teléfono no eran suficientes para encontrar nada en línea. No sabía mucho sobre él más allá de eso. Afortunadamente, el investigador lo encontró casi de inmediato, dándome su nombre completo, su dirección y su lugar de trabajo. Casi cometí el error estúpido de ir a verlo a su casa, pero afortunadamente, el sentido común se impuso y fui a su lugar de trabajo en su lugar. Él trabajaba en un cargo alto en una empresa de construcción, y pude atar cabos basándome en lo que Catalina me había compartido sobre algunos de sus problemas recientes en el trabajo. Me había dicho que tenían una empresa de construcción como cliente, y asumí que ella se estaba comunicando directamente con Fabián, que es como sucedieron las cosas. Decidí ir a su lugar de trabajo porque asumí que sería mucho más seguro para una confrontación. El hecho de que él hubiera sido inmoral con ella después de que las cosas sucedieron era lo que yo necesitaba para esperar que fuera un tipo sensato. Confrontarlo no estaba en mis planes antes, pero me di cuenta de que tenía que hacerlo. Me aseguré de ir con mi teléfono grabando también. Llegué a la oficina, le dije que quería reunirme con él y también dejé en claro que no tenía una cita, pero que él querría verme. Salió a ver quién era yo, y cuando le estreché la mano y me presenté como el esposo de Catalina, vi la conmoción en su rostro. Dijo que deberíamos hablar en su oficina. Así que lo hicimos. Lo primero que hice fue dejarle saber que no estaba aquí para una pelea o para montar una escena. Le dije que Catalina había pedido un matrimonio abierto, que yo aún no le había dado una respuesta, y que ella se adelantó a acostarse con él. Le dije que lo respetaba porque él había reconocido que lo que hicieron estaba mal. Aunque él sabía que ella estaba casada antes de que se acostaran, no era su responsabilidad ser fiel conmigo. Era la de ella. Vine a dejarle saber que yo lo sabía y eso fue todo. Él estaba muy arrepentido. Quiero decir, al final del día, sigue siendo el tipo que se acostó con mi esposa, así que hay un límite para la simpatía que puedo tener por él, pero era un buen tipo considerando las circunstancias. Le dije que iba a necesitar su ayuda, y eso era que no le dijera a Catalina que yo había pasado por allí hasta después de que yo le hubiera entregado la notificación. Dijo que eso no era problema porque se habían vuelto totalmente profesionales y, después de que él la rechazara, ella empezó a ponerse excesivamente formal con él y a mostrarle mala actitud cuando podía. También le pedí un gran favor, y fue que terminara la relación que tenían con la empresa de ella. Dijo que eso iba a ser difícil. Le dije que era mejor para él porque yo podía seguir adelante y exponer su aventura tanto a su empresa como a la de ella, lo que ciertamente iba a terminar causando que la relación laboral se cortara de todos modos. Básicamente lo estaba amenazando, pero no armó un escándalo por ello. Dijo que lo iba a considerar. Dejé que quedara así. Unos 6 días después, Catalina llegó a casa de un humor horrible, y finalmente descubrí que uno de los clientes más grandes de su empresa los había dejado, y prácticamente sin razón alguna. Dijo que era porque a una de las personas de allí ella no le caía bien por alguna razón. Le pregunté por qué no le caería bien a alguien, pero ella no profundizó en eso. Estaba tratando de encubrir las cosas. Añadí sal a la herida porque hice que le entregaran la demanda de divorcio en el trabajo al día siguiente. Me llamó casi 20 veces antes de llegar a casa, y cuando lo hizo, estaba al borde de la violencia conmigo. Me lanzó los papeles a la cara y cuando me levanté de inmediato, siguió empujándome y metiéndose en mi espacio. No dejaba de preguntar qué estaba haciendo, pero ni siquiera me dio la oportunidad de responder a la pregunta. Logré empezar a grabar en algún momento en medio de todo eso. Le dije que se había estado acostando con un cliente y que ella era la que estaba mal, así que no tenía sentido cómo estaba actuando de forma tan agresiva. Creo que le sorprendió que yo supiera al respecto y le dije que Fabián no me lo había dicho él mismo. Lo descubrí después de su truco del matrimonio abierto. Le hice saber que todo tenía sentido para mí y que no necesitaba hacer ningún intento de explicarse. Así que por eso te pones todo dramático así, ¿de verdad? ¿Tuviste que hacer que me entregaran los papeles en el trabajo? Nunca entenderé a las mujeres mirando todo lo demás además del punto principal cuando las atrapan engañando. Solo quieren encontrar la única cosa que puedan usar para tener la razón como si eso las fuera a salvar. Ignoré eso y le dije que me había engañado y que eso era todo de lo que necesitaba preocuparse. Nuestro matrimonio iba a terminar y era por su culpa. Se habría salido con la suya al hacer una solicitud de matrimonio abierto, pero simplemente tuvo que arruinar las cosas. Ella intentó discutir conmigo, pero salí de su vista porque, a decir verdad, no tenía interés en entrar en una larga discusión sobre algo que ella había hecho y no podía arreglar. No había ningún por qué en el que yo estuviera interesado. Ya estamos un poco avanzados en el proceso de divorcio, así que espero que cuando las cosas terminen, tenga una actualización final para compartir. Por ahora, estoy fuera de la casa, y eso es suficiente para mí.
Actualización 2. Oficialmente soy un hombre divorciado y me hace feliz decir eso. Entraré directo al grano, pero ella se quedó con la casa. Culpa mía ya que la dejé vivir en ella durante el periodo posterior a la confrontación. Sin embargo, no me importa demasiado. Gano más que ella, pero afortunadamente pude salir librado sin preocuparme por la pensión alimenticia, lo que me hace feliz. Agradezco a mi abogado por usar mi evidencia para justificar realmente por qué ella no merece ninguna cantidad de dinero de mi parte. Ahora, la parte que realmente me gusta es que le pregunté a Fabián si estaba dispuesto a admitir ante la empresa de ella que se había acostado con una cliente, pero él no quiso saber nada de eso. No lo culpo, usé mi evidencia en su lugar y, afortunadamente para mí, tenía muchísima. Ni siquiera fue difícil para mí demostrar que ella y Fabián habían tenido una relación sexual. Envié todo como parte de un correo electrónico a su jefe. Estoy seguro de que antes de que comenzara una investigación inicial, él le dio un aviso porque ella me atacó por mensajes de texto. Dijo que yo estaba decidido a arruinar su vida como si ya no fuera lo suficientemente difícil para ella. Le dije que ella misma se lo había hecho difícil. Estaba pagando una hipoteca para dos ella sola, no estaba recibiendo pensión alimenticia y, por lo que a ella respectaba, en ocasiones su trabajo estaba en juego. Tenía razón en eso porque terminó siendo despedida. La empresa era demasiado grande para lidiar con alguien que podía acostarse con clientes importantes por un capricho. Lo peor fue que creyeron que la partida repentina de la empresa de construcción tenía algo que ver con su aventura que salió mal. Todo su arduo trabajo en la empresa se esfumó así de simple. De la misma manera que todo mi arduo trabajo en el matrimonio se esfumó. No me voy a sentir mal por eso en ningún grado. Todo lo que hacen las redes sociales ahora es quejarse. Por supuesto, he visto las indirectas que van dirigidas a mí, pero muchas de ellas son solo ella quejándose de cómo la vida apesta y cómo el trabajo duro no equivale a nada. Equivale a mucho, pero cuando lo mezclas con deshonestidad, a veces mereces que las cosas se desmoronen. La mejor parte es que mientras las cosas empeoran para ella, están mejorando para mí. No puedo quejarme de eso, ¿verdad? Solo sé fiel y la vida podría resultar bien.